Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy tratando un tema muy fuerte que son las adicciones y los trastornos mentales y emocionales. 1, para que usted lo sepa. 2, para que sepa que hay una solución. 3, para que sepa cómo prevenirlos y cómo remediarlo. No todo es la adicción a alguna sustancia. También cada vez es mayor el número de personas que padecen trastorno bipolar, que entre algunas señoras está de moda incluso hasta recetarse. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es el trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva? El trastorno bipolar afecta el desarrollo profesional y personal del paciente. Aqueja a 1 de cada 100 personas. Se presenta entre los 15 y los 40 años de edad y daña a la familia que padece las consecuencias. Se le llama bipolar porque se presentan desviaciones extremas del ánimo, desde el polo de la depresión al polo de la manía. La depresión es un episodio de 2 semanas en las que se presenta ánimo bajo o tristeza, pérdida de interés, cambios en el apetito y en el peso, dificultad para dormir, agitación o retardo en movimientos, pérdida de energía, de concentración y de memoria, y pensamientos recurrentes de muerte. Debe tratarse con medicamentos antidepresivos. La manía es un episodio de 1 semana en estado eufórico e irritable en la que se presenta distractibilidad, aumento en el número de intereses, actividades riesgosas, disminución del sueño, ideas de grandeza, verborrea, cambio constante de ideas y aumento de pensamientos. El diagnóstico del trastorno bipolar puede establecerse a partir de la habilidad emocional, ansiedad, trastornos de atención, hiperactivación, depresión, quejas somáticas, problemas escolares, irritabilidad e impulsividad, conducta descontrolada e irruptiva, exceso de energía, poco sueño, euforias, ideas delirantes, desorganización de la conducta y del pensamiento y pérdida del juicio de la realidad. Para el diagnóstico se debe valorar la presencia del trastorno en pacientes con inestabilidad laboral y abuso de alcohol y drogas. Una vez identificado el trastorno, debe buscarse la comorbilidad con otras patologías. Las complicaciones consisten en el deterioro psicosocial porque el 60% de los pacientes presenta dificultades en las relaciones y en el suicidio, pues el 50% de los pacientes presenta algún intento que se consuma entre el 9 y el 15%. Los factores de riesgo son el genético, de un 25% cuando uno de los padres está afectado,
el bioquímico cuando existe una falla en los neurotransmisores y el estrés. El tratamiento psiquiátrico consiste en una adecuada medicación y en establecer y mantener una buena alianza terapéutica, equilibrar el estado mental del paciente, proporcionar información del trastorno, fomentar el cumplimiento del tratamiento y mantener los patrones regulares de sueño y actividad, anticiparse a los estresores ambientales, identificar de inmediato los nuevos episodios para minimizar el deterioro funcional y garantizar la seguridad para el paciente y quienes lo rodean. Con el tratamiento adecuado se alcanza una disminución en las pérdidas relacionadas y la esperanza de una calidad de vida plena para el paciente y su familia. Debe sufrir mucho una persona que padece esto, ¿no? Porque pues estas alteraciones tan frecuentes. Para profundizar en esto, recibo ahora con afecto al doctor Federico Díaz. Él es psiquiatra, especialista en trastorno bipolar. También él se desempeña en Clínica Relox. Gracias, doctor Federico Díaz. Muchas gracias por la invitación. ¿Es cierto que está creciendo, o exagere, que cada vez más personas padecen el trastorno, o antes no se conocía y ahora ya se conocía y se puede diagnosticar? Afortunadamente, cada vez se puede diagnosticar más tempranamente. En promedio, antes pasaban 8 años para que una persona después de su primera crisis pidiera ayuda. Y a veces hasta otros 10 años más en que daban el diagnóstico correcto. Entonces, hablamos de que ya son 18, casi 20 años, casi 2 décadas, de que no hay un tratamiento y que la enfermedad evoluciona desfavorablemente. Entonces, efectivamente, estamos más pendientes, o los sistemas de salud están ya más pendientes de diagnosticarlo tempranamente porque el pronóstico es mucho mejor. ¿Se nace con trastorno bipolar? Hay un componente hereditario. Si no tenemos genes que lo favorezcan, no se presenta. Pero es el medio ambiente el que desencadena que los genes se expresen o no. Generalmente situaciones de estrés, muy importante, el no dormir o las situaciones que vivimos en la vida cotidiana, sin duda ya no es la vida tranquila del siglo pasado, ¿no? Hace que esto se desencadene con mayor facilidad, efectivamente. Por ejemplo, la pandemia, la gente encerrada 1 año. ¿Provocó esto trastorno bipolar en algunos o provocó una crisis en una persona que ya lo tenía, el trastorno, y no sabía que lo tenía? La pandemia desencadenó en general un aumento de los trastornos del estado de ánimo, los trastornos afectivos. Todavía no se logra cuantificar entre este año y el siguiente. Se está apenas recabando la información para tener estadística nacional clara de qué tanto ha aumentado, pero sin duda desencadenó muchos trastornos del estado de ánimo. ¿Qué hacer cuando una persona no sabe que lo tiene y se le puede diagnosticar? O sea, ¿cómo comienza la atención? Bueno, la primera parte debe de ser, y yo agradezco que haya este tipo de programas para difundir información, claro, porque hay mucho estigma. Lamentablemente, en nuestra sociedad señalamos a las personas que tienen trastornos mentales. Entonces, 1 de cada 4 personas en el mundo, en realidad, necesita a veces la atención de un médico psiquiatra, pero no lo buscamos. Pero bueno, ya que tenemos la posibilidad de buscar la atención, pues también tenemos que entender que una valoración médica psiquiátrica es como una fotografía, es mucho del momento. Y el trastorno bipolar no se presentan todos los síntomas de inmediato. Entonces hay que estar muy atentos en situaciones particulares. Antes, pues no se tomaba tanto atención, ahora ya las guías de práctica clínica del país, desde hace 15 años, más o menos, ya hablan de que en cuanto veamos personas que tienen una mayor predisposición a estar buscando
sustancias, el consumo de sustancias o que tienen enfermedades de transmisión sexual, pues hay que indagar, ¿no? Si hay, cómo está el estado de ánimo y indagar si hay la posibilidad de que tuvieran un trastorno afectivo bipolar. El consumo de sustancias tóxicas puede provocar un trastorno bipolar. Las personas con trastorno bipolar tienen más probabilidades y más tendencia al consumo de sustancias. Y hay diferentes trastornos que están dentro del espectro que predisponen el que haya un aumento de sustancias. Más de la mitad o alrededor de la mitad de las personas con trastorno bipolar tienen comorbilidad con algún tipo de consumo de sustancias. ¿Qué significa comorbilidad? Que se encuentra presente, además del trastorno bipolar, el problema de salud respecto a las adicciones, porque es un problema de salud. O sea, que se juntan 2 o 3 trastornos. Esto Así es. Comorbilidad. Un paciente, una persona que padece el trastorno bipolar, ¿se puede él mismo dar cuenta que lo tiene? ¿O tienen que ser los de su entorno quien pueden percatarse? ¿Y cómo, no? ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente nosotros no nos damos cuenta cuando nuestro estado de ánimo está alterado. Es común a veces entre las personas ver en una discusión acalorada que alguien diga, no estoy gritando, ¿no? Sí. Esa persona está convencida. Sí, no estoy llorando, ¿no? También. Claro, no estoy mal, ¿no? Yo me siento muy bien, ¿no? Me siento el alma de la fiesta. ¿Por qué pensar que tengo un episodio de elevación del estado de ánimo? Ustedes son los que están tristes, ¿no? O apagados, sin brillo. Entonces, sí, la gente de alrededor es generalmente quien se da cuenta, sobre todo del episodio de elevación del estado de ánimo. De la depresión, que es el otro extremo, pues sí es más fácil darse cuenta, pero vivimos en una sociedad que aguantamos. Y aguantamos mucho hasta que ya no podemos y buscamos ayuda cuando ya estamos cuando ya no se puede más. Cuando hay una crisis. Sí. Cuando explota una crisis. Así es. ¿Cómo atenderlo? Pero tengo que hacer una pausa. No se vaya, doctor Díaz, por favor. ¿Cómo se atiende el trastorno, no? Le adelanto una pregunta. ¿Puede una persona con trastorno bipolar, bien atendida, llevar una vida normal y estable? Sí, el trastorno bipolar se atiende con medicamentos, los cuales actualmente son seguros, la gran mayoría no causan adicciones, no causan una dependencia al medicamento. Se puede llegar a utilizar algún medicamento controlado, un ansiolítico, pero la gran mayoría, los estabilizadores del estado de ánimo, los eutimizantes y todo lo que utilizamos son medicamentos en general seguros. El litio requiere cierto cuidado, pero también es seguro y se puede controlar. Tengo que hacer una pausa. Regreso para hablar de otro trastorno que como que se identifica mucho en los niños, ¿no? Pero también está presente en los adultos. Es el trastorno de déficit de atención, que puede provocar un carácter irascible, puede provocar también adicciones al alcohol, a drogas u otras sustancias, y que puede detectarse a tiempo y también tratarse. Y muchas personas pueden tenerlo y no se dan cuenta. Así que vuelvo con el trastorno de déficit de atención y con más del trastorno bipolar y de adicciones. Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx
y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600. Le invito a que peregrinemos juntos a la isla de Malta, donde en 1565 los caballeros hospitalarios defendieron a la cristiandad del embate otomano en el mayor sitio naval de la historia, que enfrentó a 6.000 cristianos contra 40.000 musulmanes. 3 fascinantes semanas que iniciaremos en Turquía, en Estambul, la Basílica de Santa Sofía, el Patriarcado de Constantinopla, el Palacio Topkapi y el Gran Bazar. Luego Ankara y de ahí a Capadocia con sus paisajes lunares, el Valle de Goreme con sus iglesias rupestres del siglo X, la aldea troglodita de Eukistar y la posada medieval Seilúcida, de ahí a Konya y a Pamukkale con sus piscinas blancas de sal. En Colosas seguiremos los pasos de San Pablo hasta la ciudad grecorromana de Éfeso y a la casa de la Virgen María, en la que residió con el apóstol San Juan. Además, las zonas arqueológicas de Izmir, Bergama y Çanakkale. De Turquía volaremos a Roma para estar con el Papa en la audiencia, acudir a las basílicas papales, museos vaticanos, Capilla Sixtina, Santa Escalera, Basílica de la Santa Cruz, el Panteón y la Roma barroca. De allí recorreremos el sur de Italia, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Amalfi, Salerno, Cosenza, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Palermo y Sicilia, de donde nos embarcaremos en el mar Mediterráneo oriental hacia la isla de Malta. En Malta, la Gruta de San Pablo, Medina, la ciudad del silencio, la Valeta y su catedral barroca dedicada a San Juan Bautista, el Palacio del Gran Maestre de la Orden y la Armería, la Sagrada Enfermería, los fuertes de San Telmo, San Miguel y San Ángel. 3 semanas con todo incluido: transportación aérea, terrestre y marítima, hospedaje, alimentos, impuestos y propinas. Informes y reservaciones al 55 50 45 72 19 y 55 37 49 06 46.